Que el Señor nos los bendiga. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Iglesia Renacer. El día de hoy regresamos para terminar lo que comenzamos acerca de este tema que había titulado yo Raíces Profundas. Raíces Profundas. Y el día de hoy queremos terminar con Raíces Profundas número 2 o segunda parte, como a usted le parezca mejor. Y si usted recuerda, esto lo comenzamos nosotros en lo que es el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Pero ya vimos la primera parte, miramos lo que era los versículos del 1 al 5. 1 al 5. Y les dije de que hablábamos de actitudes para permanecer firmes en la fe, tales como la perseverancia. Necesitamos nosotros perseverancia. Necesitamos también poner nuestra mirada solamente y únicamente en Cristo Jesús. También hablábamos de la necesidad de tener una meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Es llegar hasta el final de la carrera que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. También hablamos acerca de la idea de asumir nuevos principios de vida. O sea, no puedo vivir con los principios que antes tenía. Tengo que cambiarlos el día de hoy, asumir nuevos principios de vida. Como también hablábamos de dedicar, o más bien de decidirnos a cambiar de una forma firme, ya no titubeando si esto, si lo otro, si sí o no. No, hay que tomar una decisión firme para poder seguir entonces a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos a comenzar en el libro de Colosenses, capítulo 2, pero ahora ya no del 1 al 10, sino del 6 al 10, que es lo que no tocamos la vez pasada. Vayamos entonces, Colosenses 2, comenzando desde el versículo 6, nos dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la nueva o en la verdad que se les enseñó. ¿Y qué dice? Y rebosarán de gratitud. Mira qué interesante. Vamos a leerlo completo para después desmenuzarlo. Dice entonces el versículo 8: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Versículo 10. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Me encanta. Veamos entonces, en el versículo 6 nos dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben ¿qué? Deben seguir sus pasos. Me encanta, porque dice, por lo tanto. Déjame hacerle la siguiente pregunta: ¿cómo fue la forma, cómo fue la manera en que usted recibió a Cristo Jesús en su vida? ¿Por qué hago esta pregunta? Bueno, aquí nos dice muy claramente, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo. Bueno, ¿cómo recibimos a Cristo? Muchos de nosotros recibimos a Cristo porque alguien nos compartió el Evangelio y ese alguien sabía que yo estaba teniendo problemas, no yo personalmente, lo estoy hablando en una forma figurativa, que nos sabía que nosotros teníamos problemas matrimoniales. Y entonces esa persona me dijo: ven a Cristo y Cristo se soluciona todos tus problemas matrimoniales. O en una necesidad que yo haya tenido y alguien compartió el Evangelio conmigo
y me dijo, Cristo es la solución a tus problemas. O quizás estaba enfermo y con una enfermedad que quizás era incurable, pero alguien me dijo, Cristo sana tus enfermedades, ven a Cristo. Cualquiera que haya sido la forma, yo quiero que entendamos nosotros. Dice el versículo 6, en primera o en Colosenses 2, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Si tú no recibiste a Cristo como el Señor de tu vida, entonces te predicaron un falso evangelio. Entonces te dieron gato por liebre. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esta cuestión de recibir a Cristo como Señor? Bueno, en esta versión que nosotros leemos, que es la Nueva Traducción Viviente, se traduce como Señor en lugar de decir Dios. Escuche, Jesús no es aquel que suple todo cuando se te antoja a ti, no. Él no es el genio de la lámpara, que cuando tú le pides un deseo, Él te lo cumple, no. Él es el Señor, Él es Dios. Y si nosotros no entendemos esto, es por esta razón que creo yo que muchas personas, o mucha gente el día de hoy, siguen viviendo como les da la gana. ¿Por qué? Porque no han recibido a Jesús como el Señor de sus vidas. Cuando entendemos que Él es el Señor, Él es el que manda, Él es el que dicta, Él es el que dice cómo voy a vivir, de qué manera, cuándo debo hacer ciertas cosas y cuándo ciertas cosas no debo ni siquiera pensar en hacerlas. ¿Se da cuenta cómo es la situación aquí? Hay que recibir a Jesús de la manera correcta, y la manera correcta es recibiéndolo a Él como el Señor. Creo yo que si nosotros comenzáramos por ahí primero, entenderíamos entonces perfectamente cuál es la posición del Señor y cuál es mi posición. Y dejaríamos de demandar tanto de Dios y ocuparnos simple y sencillamente en obedecer su palabra, en hacer su voluntad. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. ¿Entendió cómo está la cosa? ¿Por qué debo seguir sus pasos? Porque Él es mi Señor, porque Él es mi Dios, porque Él es el que manda. Antes yo pensaba, porque si nos vamos técnicamente, la Biblia dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Entonces, tal vez yo pensaba que yo era el que determinaba las cosas, yo era el que decidía, pero en realidad era simple y sencillamente un esclavo del pecado, un esclavo de Satanás. Ahora, y esto espero lo reciba muy bien, ahora soy esclavo de Jesucristo. ¿Él es qué? Él es mi Señor. Por eso Pablo en la mayoría de sus cartas se refiere o se introduce a sí mismo como yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Entendía perfectamente cuál era la posición de Cristo Jesús. Es como Señor, hay que recibirlo como Señor. Yo recuerdo, y esto ya lo he compartido quizás anteriormente con usted, pero recuerdo una Semana Santa en las playas de allá de El Salvador, que para sacar a los que se estaban ahogando, cuando son varios, meten una cuerda, una soga, un lazo, y ese lazo entre medio lleva a como una cuestión, una ruedita, ¿no? Una soga, ahí como que alguien se va a ahorcar, y eso es para meter a la persona entre el hombro y la cabeza, y de esa forma irlo sacando con la cuerda. Bueno, recuerdo que en lo que llevaban la cuerda para meterla al mar, yo me enredé en ella y ya me estaba ahogando, y alguien miró y entonces me salvó. Pero yo le agradecí por salvarme la vida, si no me hubiera ahogado, porque nadie más se había dado cuenta. Pero ¿sabe qué? Pero esa persona, aunque me salvó la vida, yo no le tuve que hacer caso.
que me dijera, hoy tienes que vivir de... No, me salvaste la vida, gracias, que te vaya bien, salud. Y mucha gente así toma la actitud con Dios. Sí, lo recibieron por cualquier necesidad que tenían, pero no quieren obedecerlo. No quieren tenerlo a Él como el Señor de sus vidas. Vamos a desarrollar muy bien todo lo que nos está diciendo acá. Entonces, pregunta, ¿has recibido a Cristo como el Señor de tu vida? ¿O como el genio de la lámpara? ¿O como aquel que simple y sencillamente quiere bendecir tu vida? Como aquel, el tío rico, ¿verdad? Que todo tiene de todo y nos da de lo que sea. No, Él es el Señor. Él es el Señor. Deben seguir entonces, ¿ahora qué? Sus pasos. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10 nos dice de la siguiente manera. ¿Qué dice? Si declaras, tienes que abrir la boca, si declaras abiertamente que Jesús es ¿qué? Nuevamente, el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Me encanta, mire, usamos este verso nosotros para presentar el Evangelio. Lo usamos nosotros como un versículo evangelístico. Pero déjeme decirle que muchas veces lo sacamos fuera de contexto. Esta es la situación. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál es el problema ahí? Hay un gran problema. Y esto es lo que mucha gente cree y mucha otra gente cree diferente. Ese es el problema. El problema es que nosotros creemos que soy yo el que decide por Dios. Soy yo el que deposita mi fe en Jesús. Pero bíblicamente eso no es cierto. ¿Por qué lo digo? Bueno, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que la paga del pecado, lea Romanos en su totalidad y usted va a entenderlo. Dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todo ser humano, después de Adán y Eva, todos morimos espiritualmente. Porque Adán murió, nosotros nacemos muertos, espiritualmente hablando. Ahora le pregunto yo, bien sencillo, ¿usted ha visto a un muerto creer en Jesús? Es absurdo. Un muerto, alguien preguntó una vez, ¿qué es lo que puede hacer un muerto? Y todo el mundo se quedó, ¿qué puede hacer un muerto? Está muerto. Y alguien dijo por ahí, despedir un mal olor es lo único que puede hacer un muerto. Un muerto no puede creer. ¿De dónde? ¿Cómo? Si está muerto. Es porque no entendemos el proceso, y no me quiero adelantar porque voy a predicar también acerca de todo el capítulo 3 del libro de Juan, porque ahí también interpretamos o malinterpretamos el versículo Juan 3:16 de una manera que no es lo que la Biblia está diciendo. Pero aquí nos vemos entonces, si el hombre está muerto, todos estamos muertos, ¿cómo vamos a creer en él? Pero es una falacia que nos han metido y la creímos. Y creemos que soy yo el que decide creer, el que deposita su fe en Dios, y no es así. La verdad es que toda la salvación en su totalidad es de parte de Dios, es por su gracia. De hecho, la fe es un regalo que Dios nos da a través de la gracia. Por lo tanto, quiere decir entonces que no soy yo el que escoge a Dios, es Dios quien me escoge a mí. Y dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, ese crees en tu corazón es porque Dios te permite
al escuchar el mensaje de salvación. Es Dios quien deposita esa fe en ti, porque tú estás muerto espiritualmente. Entonces, aún la misma fe, después nos dice, nos aclara que quien es el autor y consumador de nuestra fe es Jesús. Él es el que la creó en nosotros. Que Dios lo levantó de los muertos, y otra vez más, es necesario creer en la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Si no, vamos a andar buscando huevos de conejo en lugar de celebrar la resurrección de Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 10. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Excelente. Vamos entendiendo entonces todo el proceso de la salvación depende de Dios, no depende de mí. Pero de nuevo, alguien nos compartió esa mentira y la creímos. Que fui yo quien reconoció y puso su fe. No, no es así la cosa. Lea su Biblia. Yo le recomiendo, no me crea a mí, vaya y lea la Escritura. Vamos a Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Nos dice lo siguiente. No todo el que me llama Señor, Señor, escuche esto. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente, ¿qué? Hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quiénes son los que van a entrar al cielo entonces? Solamente los que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. Muchos le podemos decir a Jesús, Señor, pero si Él no es el que manda en mi vida, Él no es verdaderamente mi Señor, es solamente un palabrerío. Y de nuevo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Versículo 22 de Mateo 7 nos dice: el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Pregunta, ¿has profetizado tú algún día? Profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre. ¿Alguno de aquí ha expulsado un demonio en el nombre de Jesús? E hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Cuántos han hecho milagros? ¿Quiere qué tremendo? El Señor dice, en el día del juicio, estos me van a decir, me van a reclamar todas estas cosas. ¡Ey! ¿Qué pasó? Yo hice milagros. Yo profeticé. Yo expulsé, eché fuera demonios. Sigamos leyendo a ver qué pasa con estos. 23. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Que recibirlo tiene mucho que ver. ¿Cómo recibo a Cristo? ¿Como el Señor de mi vida? ¿O solamente lo recibo como el tío rico que me va a dar todo lo que yo quiera? ¿O solamente vengo con Él por una necesidad que yo tengo? No. Tengo que sentarme y escuchar. Mire, esta es la gran importancia de predicar el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Tristemente, muchas veces estamos sentados solamente calentando una sillita, una banca, porque lo que se nos está predicando es una perdedera de tiempo. Lo digo con mucho dolor, pero es la verdad. Yo he estado sentado perdiendo el tiempo, porque me hablan de un montón de cosas menos del evangelio. Porque sí, sacan la Biblia, pero solamente, como decía yo, hablando con unas personas, sacamos la Biblia a veces solamente para, como el jueguito este de Mario Brothers,
solamente para brincar, como usarla como un trampolín. Solo toqué la Biblia y salté para hablar lo que yo quiero hablar, para comunicar lo que yo quiero comunicar. Pero no explicar el verso, no quedarme ahí y desmenuzarlo y sacar la interpretación correcta de ese texto. Dice el Señor, nunca los conocí, no hubo una relación, no había raíces profundas. Si usted recuerda, hablamos de ese arbolito, ¿verdad? Que se llama, o le llaman el árbol del pastor. Sus raíces son mucho más grandes de lo que usted mira por la superficie, el tamaño del árbol. ¿Cuántos, especialmente aquí en el desierto, de repente vamos manejando y usted ve un arbusto quizás un poco más alto que su carro y va rodando? Le llaman la planta rodante. ¿Qué es lo que sucede con esa planta? Lo que sucede es que su raíz no fue profunda. Y cuando el calor del sol y la falta de agua, porque no tiene raíz profunda, lo seca. Y cuando vienen los vientos esos fuertes, ¿qué hacen? Hacen rodar por todos lados. ¿Se da cuenta de la importancia de nosotros echar raíces? De arraigarnos. Yo quiero decirle, si no hubiera sido porque Dios me permitió creer en Él, me dio el regalo de la fe, y entonces después de haber nacido de nuevo, me entró un deseo insaciable por leer su palabra, yo le aseguro que yo no estaría aquí. Y si no, mire usted en la congregación donde usted esté, cuánta gente ha pasado por ahí, van y vienen. Pero yo le aseguro, como dijo Jesús, el que viene a mí, o más bien, aquella persona que viene a mí es porque el Padre me la dio. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque es el Padre, Él empezó la obra, Él la va a terminar. Nunca los conocí. ¿Conoces verdaderamente a Jesús? ¿O solamente lo conoces como el tío rico que provee lo que tú necesitas? ¿O lo conoces solamente por aquel que suple todas tus necesidades? Pero nunca vienes con Él, no tienes relación con Él, no lees la palabra, no te profundizas en el conocimiento de la verdad. Vas a ser como ese arbusto rodante, esa planta rodante. Te vas a secar cuando vengan los problemas serios y te vas a ir. Escuche. Una persona puede abandonar una iglesia, pero jamás abandonar su relación con Cristo Jesús. Así que cuando alguien lo quiera condenar porque usted se quiere mover de iglesia, no acepte tal cosa. Usted busque a Cristo, siga a Cristo. Si no está contento en un lugar, pues váyase para otro lugar. Pero donde se le predique verdaderamente la palabra, ¿cómo es? Donde se le comparta el verdadero evangelio. Sigamos. Dice en 2 Timoteo 3, 14 al 17, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. ¡Qué tremendo! Debo permanecer fiel a lo que se me enseñó. Pero ¿y si se me enseñó algo no verdadero, algo falso? Estoy en problemas. Pero dice, sabes que son verdad, ¿por qué? Porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez, le dice a Timoteo, se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene, ¿por qué? Por confiar en Cristo Jesús. Mire, más claro no puede estar. Desde la niñez se le ha enseñado las sanas
Escrituras, o las Sagradas Escrituras, las cuales es las Escrituras, es la palabra de Dios, la que, ¿qué dice? Las cuales te han dado la sabiduría. ¿Sabiduría para qué? ¿Para vivir mi mejor vida hoy aquí en la tierra? No. Para la salvación. Porque ¿de qué me sirve a mí vivir la mejor vida aquí en la tierra y perder mi salvación? No sirve de nada. Y esta viene que dice, por confiar en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Hay cosas que están mal en nuestras vidas. Y cuando yo me permanezco fiel leyendo la palabra de Dios, ¿sabe qué? Dios me la va a revelar. Dios nos dice qué es lo que está mal en nuestras vidas. Que dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Cuántos se han equivocado alguna vez? Todos nos equivocamos. Pero es a través de la lectura de la palabra que el Señor entonces usa la misma palabra para convictarnos. Y el Espíritu Santo es lo que hace, es convencernos de pecado, para que podamos entonces recibir de su gracia. Versículo 17. Dios la usa. ¿Qué es lo que usa Dios? La palabra de Dios. Pero ¿cuántos aún tienen ya 30 años en el Evangelio y no han leído toda la Biblia? Y aún cuando yo pudiera decir, yo ya leí toda la Biblia, ¿sabe qué? Vuelve un nuevo año y comenzamos otra vez con lo mismo. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios usa su palabra. Dios la usa ¿para qué? Para preparar y capacitar a su pueblo. ¿Para qué? Para que haga toda buena obra. Me encanta. Veamos entonces ahora el versículo 7. ¿Qué nos dice el versículo 7? Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Me encanta. Arráiguense, no sea como ese arbusto del que le hablé, que se seca por falta de que la raíz no es profunda, porque sus raíces no están buscando agua, porque nunca te aferras a creerle a Dios y a su palabra. Es en Él. Muchos están arraigados a una denominación, muchos están arraigados a ese club social donde pertenecen, pero jamás se detienen a leer la palabra por ellos mismos. No estoy enojado, déjame tomar agüita. Sueno como bravo, papá. Nada. Arráiguense profundamente en Él. ¿Quién es Él? En Cristo Jesús. Y edifiquen parte de su vida, no, toda la vida sobre Él. Nadie echa un fundamento sobre lo que ya está establecido. Pero tuve una nueva revelación. Nadie echa otro fundamento. El fundamento ya lo puso Dios. La roca sólida donde yo debo edificar mi vida se llama Cristo Jesús. No se llama el nombre de mi denominación. No se llama el nombre de mi pastor. No. Es Cristo. Entonces dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Por eso es que muchos son mal agradecidos. Porque es una fe no genuina. Todo el que escucha, mire, este es Mateo 7, 24 al 28.
todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, ¿es qué? Es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva, y me gusta la expresión, a cántaros, y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida, ¿sobre qué? Sobre un lecho de roca. Me encanta. Aunque no dice, ¿y si llueve? No. Dice, aunque. Muchos les han engañado diciendo que, ¿cómo que tú vas a sufrir en esta vida, muchacho? No seas hereje. Aunque. No quiere decir que no va a venir la lluvia. No quiere decir que no va a llover a cántaros. También, como aquella telenovela, ¿se acuerdan? Los ricos también lloran. ¿Sabe qué? También los cristianos lloran. Porque a veces les toca pasar por situaciones difíciles. Eso es bíblico. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo. ¿Por qué? Porque está construida sobre un lecho de roca, sobre Cristo Jesús. 26. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Wow. La Biblia dice que no debemos llamar a nadie necio. Fatuo. ¿Qué dice? Y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre ¿qué? Sobre la arena. Ay, es que a mí me gusta estar viendo la playa. No se puede echar o construir sobre un fundamento que no sea Jesús mismo. No se puede. Cuando vengan, dice el versículo 27, cuando vengan, no es si vienen, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará. ¿Cómo? Con un gran estruendo. Wow. 28. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Lucas 6, 46 al 49 nos dice lo siguiente. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor? Cuando no hacen lo que digo. ¿Se da cuenta? Es que alguien me dijo, acéptalo como el Señor de tu vida. Estás necesitado del Señor. Y ahí vengo yo pero sigo haciendo lo que me da la gana. Es que Él no es mi Señor. Cuando no hacen lo que digo, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza. Miren qué interesante, porque quiero que lo entiendan. No es que mucha gente dice, sí, pero que tú. No, escuche lo que dice la palabra. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí. O sea, cuando una persona verdaderamente es salva, cuando una persona verdaderamente es regenerada, cuando verdaderamente una persona nace de nuevo. Mira lo que dice. Escucha mi enseñanza. ¿Y después qué? Después la sigue. No solamente la escucha y después se le olvida y se va y hace lo que quiere. No. Escucha y sigue. Dice el versículo 48. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda ¿qué? Intacta. Queda intacta, ¿por qué? Porque está bien construida. ¡Wow! Vienen problemas, vienen situaciones difíciles,
llega el COVID, permanece firme. ¿Por qué? Porque el fundamento no son mis creencias, no es mi fuerza, no es Cristo Jesús. Él es mi Señor. Está bien construida. Versículo 49 de Lucas 6. Pero el que no oye, están oyendo. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos. Este no le puso cimientos. ¿Cómo cree que va a aguantar la cosa ahí? Es como cuando vamos a nuestros países y vemos aquellas chapitas de lámina y palitos ahí. Se miran bonitas, pero cuando venga el viento, ¿qué va a pasar? Sin cimientos. Cuando las aguas, y escuche, sin cimientos. De nuevo, si tú no estás leyendo la palabra de Dios todos los días, si tú no estás teniendo esa relación con Dios, si nunca oras con Dios, aparte solamente vas a los días de reuniones y eso es todo, estás desnutrido. No tienes cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Efesios 2, 8 y 9 nos dice lo siguiente. Dios lo salvó por su perdón. Yo creí que yo había escogido al Señor. Yo pensé que yo tenía en mí el poder para elegir o no elegir a Jesús. ¿Quién te dijo esa mentira? Dios lo salvó por su gracia. ¿Qué gracia? Es un don inmerecido. No merecíamos eso. Lo que merecíamos era el infierno. Pero Dios nos salvó por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Sí, ahí es que creímos entonces nosotros. No, escuche, siga leyendo. Porque por eso sacamos los textos fuera de contexto. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Vaya, ya se te cayó todo el aire. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. No está en ti. Dios te lo dio por su gracia. Espero que ya quede claro ese asunto. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Escuchó eso? Es que yo creí, yo soy más sabio que tú, porque yo creí. ¿Quién dijo eso? Eso es como quererme ganar la salvación por obras, y no es por obras. Versículo 8 al 10 nos dice lo siguiente. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Me encanta cómo lo pone. Disparates elocuentes. Escuche, que nacen estas filosofías huecas y estos disparates elocuentes nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¡Qué excelente! Entonces yo tengo que estar a la guardia, no en la guardia, a la guardia, a la defensa, para no permitirle a nadie que me atrape. ¿Me atrape con qué? Con filosofías huecas. Filosofías huecas. ¿Se acuerda usted cuando allá en Pablo se encuentra allá en Grecia? Y a aquellos les gustaba filosofar. Filosofar es hablar disparates, que ni siquiera saben ni entienden. Filosofías huecas, o sea, carecen de fundamento. Y muchos tenemos una filosofía hueca.
disparates elocuentes. O sea, suena muy bonito, muy elocuente. ¿No? ¿Cuánto sabe? ¿Sabe lo que es un disparate? Es una locura. O si habla muy bonito, mira qué bonito, pero está loco. Porque está hablando de disparates. Disparates elocuentes, ¿cierto? Muchas veces nos convence la forma en que viste. Wow. O es que si trae una corbata, seguro que está diciendo la verdad. Por favor. Si no me lo cree, vaya a comprar un auto a un dealership, a una venta de autos. Todos andan con traje, pero lo que quieren sacar es todo el dinero posible que se deje sacar. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. ¿Por qué? Porque estos nacen, dice la Escritura, ¿de qué? Del pensamiento humano. Alguien se lo imaginó. Se me apareció un ángel del Señor y me dio 2 daditos ahí. Y ahí hizo su religión. Y hasta el día de hoy todavía permanece ese engaño. El Señor me dijo en revelación. No, yo me quedo con la Biblia. Tú quédate con todos estos disparates elocuentes, quédate con todas estas tus filosofías huecas. Yo me quedo con la Biblia. Yo no sé tú, yo me quedo con la Biblia. Que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo. ¿Sabe cuáles son los poderes espirituales de este mundo? En otro lado dice otras traducciones, filosofías huecas que nacen de los demonios. Wow. De los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Yo me quedo con Cristo, no sé usted. Versículo 9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Es todo lo que necesito. Todo lo que necesito es a Cristo. Y obedecer a Cristo. Y Cristo me dice, escudriña las Escrituras, muchachos. Así que voy a hacer ¿qué? Voy a escudriñar las Escrituras y no dejarme atrapar por filosofías huecas o loqueras elocuentes. De modo que ustedes también están completos. ¿Escuchó eso? Pero te falta. No me falta nada. Si debo a Cristo Jesús, no me falta nada. ¿Cómo nos encanta agregarle más? Es Cristo y más. Cristo y esto. Cristo y lo otro. No es Cristo, nada más. No necesito nada más. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Por eso es el ¿qué? El Señor. Vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Ya vamos terminando. Vamos a meterle segunda ahí para... Como aquel predicador que decía, ¿cuánto me dan? 10 minutos más, 10 minutos más. Y 5 levantaban la mano y ya son 50 minutos. Si ustedes son sabios, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. ¿Cómo? Viviendo una vida honesta. Para aquellos transeros que dicen que son cristianos y son transas. No. Y no se dejen engañar con filosofías huecas. Es que el que no tranza no avanza. ¿Quién dice ese mundano? Ese diabólico. ¿Eso no es de Dios? Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la ¿qué? Humildad que proviene de la sabiduría. Todos aquellos que te son más orgullosos que otra cosa. No hay humildad en ellos. Pero ahí está la gente atrapada por esas filosofías huecas. 14. Pero si tienen envidias amargas
Tremendo. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Wow. Aquellos que aparentan ser, no son nada. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. ¿Escuchó eso? La envidia. Ay, sí, mira nomás, se compró carrito nuevo, envidioso. No forman parte, el egoísmo, no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son ¿qué? Son terrenales, puramente humanas. ¿Y qué dice? No le gustó. Y demoníacas. Son demoníacas. Son puramente terrenales, puramente humanas y vienen de los demonios. Wow. 16. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Wow. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. No, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Orgulloso. Está llena de ¿qué? De compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Wow. ¿O no ha conocido a hermanos que dan la vuelta y te clavan un puñal en la espalda? Y supuestamente son hermanos. ¿Quién necesita enemigos? Ya con esos hermanos ya tiene suficiente. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha ¿qué? De justicia. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuche, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Wow. No hubo chance de nada. Otras cayeron en tierra poco profunda, el tumbleweed, esa planta rodante. Dice, otras cayeron en tierra poco profunda, no echó raíces profundas. Con roca debajo de ella, las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Y como no tenían raíces profundas, ¿qué dice? Murieron. Son aquellos que vienen y supuestamente dicen que creyeron en Jesús y empiezan un gran, como Tusa, ¿no? ¡Wow! Enciende la llamarada. Pero después, ¿qué pasa? Se van. ¿Por qué? Porque nunca echaron raíces profundas. Fueron esos tumbleweeds. Que vino el viento, primero vino el calor, la secó, y con todo de raíz, vámonos. Y así andan, de iglesia en iglesia, iglesia en iglesia, iglesia en iglesia. Muchos dicen, estamos creciendo, sí, como tumbleweeds, con plantas rodantes, van de una iglesia a otra, y de otra a otra, y de otra a otra. No echan raíces profundas. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Considera qué tipo de tierra eres tú. Dice, el que tenga oídos,
Versículo 9. El que tenga oídos, Mateo 1, 13, perdón, 9. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Miren lo que le dice el Señor. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. Wow. ¿Por qué a esto sí? Porque el Padre se los había entregado a Jesucristo. Porque el Padre en su gracia les dio esa fe para que creyeran en su Hijo. A otros no. A los que escuchen mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Wow, esto es serio. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, están ciegos. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden, están sordos. Te dejo con Jeremías. Jeremías 17, 5 al 10 nos dice: esto dice el Señor. No lo diga, pastor, no lo diga. La Biblia lo dice. ¿Qué dice? Mire, se da cuenta cómo quizás en el pasado fuimos inyectados con este emocionalismo del cristiano, que no queremos leer las cosas malas. ¿Qué dice? Esto dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Oh, mi pastor, no hable mal de mi pastor. Uy. Maldito son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. ¡Auch! ¿Qué dice el 6? Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. El 7, ahí cambia. ¿Qué dice? Pero benditos son ¿quiénes? Los que confían. ¿En quién? En el Señor. Y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. ¿Quién es tu confianza? ¿Quién es tu esperanza? ¿Tu pastor? ¿Tu denominación? ¿Tu filosofía hueca? ¿Tus disparates elocuentes? ¿O es Jesús? Yo espero que sea Jesús. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. ¿Se da cuenta? A esos árboles. ¿Cuáles árboles? No las plantas esas rodantes, no. A esos árboles que han hundido sus raíces buscando esa agua. A esos árboles no les afecta el calor. ¡Qué excelente! Por eso le digo, yo cuando veía estos arbolitos de Josué, qué árbol más feo, pero es el que se da aquí en el desierto, porque sus raíces son profundas. Y aquí no llueve muy seguido. ¿Cuántos ya se dieron cuenta? Pero cuando llueve, este arbolito aprovecha toda esa agua. Me encanta. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Nunca dejan de producir frutos. Muchos creen que, son los frutos, es la gente que estamos ganando para el Señor. No, tú tienes que dar fruto. Tú tienes que permitir al Espíritu Santo que manifieste el fruto del Espíritu en tu vida. Nunca dejan de producir fruto. Versículo 9. El corazón humano es lo más engañoso que hay.
escuchó eso? Te amo con todo el, como decirle, te amo con todo el engaño que yo pueda tener. El corazón humano es lo más engañoso que hay. Y extremadamente, ¿qué? Perverso. Y hace la pregunta, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? ¡Wow! Es por eso cuando recibimos el mensaje, el verdadero mensaje de salvación, el verdadero mensaje de la fe, el verdadero evangelio, el Espíritu Santo nos convicta qué tan malos somos. No es porque, ay, qué chulada ese hipote, por eso Dios se sacó la lotería conmigo. ¿Quién te dijo esa mentira? Pablo decía, ¿cómo decía Pablo? Miserable. Que él era el peor, miserable de mí, que soy el peor de los pecadores. Wow. Ese es un hombre convictado por el Espíritu Santo. Pero ahora somos el pueblo de Dios. Por favor. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Wow. Versículo 10. Pero yo, el Señor, ¿qué hace el Señor? Investigo todos los corazones. ¿Investigo qué? Todos los corazones. Y examino, no solamente investiga, sino que examina las intenciones secretas. Es que hay muchos que son de las secretas, ¿sabía usted? Muchos que nomás vienen aquí de la secreta, viendo a ver qué oveja ahí anda bailando en el aire y se la llevan. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Que Dios nos ayude a echar raíces profundas en Él, a entender y comprender que yo necesito enraizarme profundamente en la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué? Nuestros líderes probablemente nos fallen. Él jamás nos va a fallar. Mi denominación probablemente está mal en sus creencias, pero la Biblia jamás se equivoca. Jamás se equivoca. Escuche lo que le digo. Yo no soy usted, pero no deje atraparse por filosofías huecas, pensamientos de hombres, disparates o loqueras, elocuentes, porque esas son puramente humanas, son demoníacas, son ideas de hombre. Yo me quedo con la Biblia. Dios te bendiga. Y Dios te dé de su gracia, te dé de la fe verdadera para creer y recibir a Jesús como el Señor de tu vida, el que manda, el que dice cómo deben hacerse las cosas. Hasta la próxima. Dios te bendiga.